Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver otro ejemplo de aplicación práctica del cálculo de propagación de errores. En este caso, un cálculo de potencia en un circuito de corriente continua. Bueno, lo que me está pidiendo acá es, dentro de este circuito, ¿sí? Que es bastante simple, obtener la potencia total disipada por las resistencias R1 y R2, ¿sí? Con el respectivo error absoluto. El error absoluto, recuerdo, era el delta, ¿sí? El epsilon de x es el error relativo. Ambos eh, son equivalentes a través de esta formulita que tenemos acá, ¿sí? Pero ambos son errores. En este caso el que me están solicitando es el error absoluto. Bueno, nuevamente el paso práctico de la medición la estamos salteando. Se supondría que yo tendría que, previo a esto, haber medido con un multímetro un tester, el valor de las resistencias R1, R2 y el voltaje que me está suministrando esta fuente. Todos con el voltímetro. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer como que ya ese paso lo hicimos y obtuvimos los valores que figuran acá en la parte de datos. Me dice que la resistencia 1 tiene un valor de 2 ohms con un error, ¿sí? Que me estaría aportando este multímetro en la medición de resistencia, ¿sí? Con un error de 0,2 ohms. Obviamente para la resistencia 2 va a tener el mismo error, es el mismo instrumento de medición. Y va a tener un valor de 3 ohms, ¿sí? Ahora, para la fuente tiene un valor representativo de 5 volts con un error, ¿sí? Un error que me proporciona este instrumento, en este caso de 0,1 volts. Todos estos datos, como lo dije en la clase anterior, los sacamos de la hoja de datos o la hoja técnica de el multímetro que nosotros vayamos a usar. ¿Sí? A medida de que el multímetro sea mucho más preciso, estos valores de errores van a ser obviamente más chicos. ¿Sí? Bueno, yo estos valores los obtuve de un multímetro chino económico eh, y que viene descripto los errores en su hoja de datos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a resolver este problema, que es un poco más complejo de el que vimos clase pasada, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Para calcular la potencia, eh, nos vamos a basar para el cálculo de la potencia disipada en las resistencias mediante la formulita que ustedes ya deben de conocer, que me dice que la potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado, ¿sí? Que ahora lo voy a poner, multiplicado por el valor de la resistencia que estamos calculando, la potencia que se disipa, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá al cuadrado. Epa. Bien, entonces vamos a dejarla esta como parte de nuestras formulitas que vamos a usar. Bien, entonces, pero para llegar a trabajar sobre esta fórmula, primero, ¿qué tenemos que hacer?
obtener la corriente, ¿sí? La I. Perfecto. Entonces, primer paso, vamos a encontrar la corriente que circula por este circuito, ¿sí? Que vamos a suponer que va a tener esta dirección, ¿sí? Generalmente la corriente circula desde el lugar donde hay mayor potencial al de menor potencial. Ese sería el sentido, digamos, que va a tener la corriente. Bueno, entonces, para calcular el valor de la corriente en este circuito, nos vamos a basar en la ley de voltajes de Kirchhoff, que lo que decía es que la suma de las caídas de tensión alrededor de una malla tiene que ser igual a 0. Entonces podemos plantear la siguiente ecuación. I1 por R2 más I1 por R1 es igual a el voltaje en la fuente, que le vamos a llamar B, ¿sí? Perfecto, vamos a seguir despejando I1. I1 podemos sacarla como factor común, acá. Entonces quedaría I1 por R2 más R1. Todo esto es igual a B. Y finalmente decimos que I1, despejamos acá, este término acá, que me quedó R2 más R1, lo están multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. Entonces me quedaría B sobre R2 más R1. Epa. Acá le vamos a hacer la liñita de división, ¿sí? O de fracción, porque es una fracción. Y acá finalmente nos queda la primer fórmula para trabajar, ¿no? O sea, esta es la fórmula de la corriente, para encontrar la corriente. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que tenemos una división sumado a una suma, ¿sí? Y si recordamos acá en la parte de las fórmulas, yo para encontrar el error de esta fórmula o de esta operación matemática que tengo acá, tenía que tener o sumas y restas combinadas o multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Para poder trabajar o con delta o con los épsilon. Pero en este caso tengo una combinación de ambas. Tengo una suma y una división. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer acá? Tenía que aplicar un cambio de variable. ¿Cómo se hacía eso? Y bueno, acá, ¿qué es lo que me está, digamos, molestando? Es esta suma que está acá abajo. Entonces podría volver a reescribir esta ecuación y, por ejemplo, si yo llamara a R2 más R1, la llamo X, ¿sí? Entonces lo llamo X es igual a R2 más R1, ¿sí? Vamos a poner acá cambio de variable, porque es un cambio de variable que vamos a aplicar. Cambio variable. Perfecto. Ahí. Bueno, entonces ahora la ecuación de I1, de la corriente, la podemos reescribir como B sobre X. B sobre X. ¿Sí? Como se ve, me quedó simplificada. O sea que acá solamente lo que voy a tener ahora es una división. ¿Sí? ¿Se entiende para qué hice toda esta vueltita? O sea, simplifiqué para poder
obtener el error de la corriente, de la fórmula de la corriente, para obtener el error, yo tengo que agarrar y trabajar con alguna de estas fórmulas. Sumar deltas o sumar épsilon, ¿sí? Si yo tenía una combinación de ambas, sumas y divisiones, no se puede, ¿sí? Hay que trabajar solo con una, o con épsilon o con delta. Gracias al cambio de variable lo llevé a que me quede solo una división. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me estaría faltando acá? Obtener el valor representativo de la corriente, ¿sí? Entonces, el valor representativo de la corriente es igual a I sub 0, ¿sí? Les recuerdo que el subíndice 0 indicaba que es un valor representativo lo que estamos por poner. Entonces, si es B, ¿B cuánto es? 5. 5. Sobre X, ¿cuánto es? X es igual a R2 más R1. R2 es igual a 3 más R1 es 2, o sea que 3 más 2 es 5. Entonces vamos a poner 5 dividido 5, lo cual es igual a 1 ampere. ¿Sí? Porque es una corriente lo que estamos encontrando. Bueno, entonces, ahora que tenemos el valor representativo de la corriente e hicimos el cambio de variable, que se llama X, ¿sí? Lo primero que teníamos que hacer era resolver la parte del cambio de variable, primero. O sea, encontrar el error de X, ¿sí? Entonces vamos a poner, resuelvo X primero, y X sub 0, ¿cuánto vale? R2 más R1, ¿sí? R2 más R1, lo cual esto vale 5. ¿Sí? Los datos los tomé de acá. Disculpen si parece como que vamos a ir un poquito más rápido en esta clase, pero bueno, se supone que ya hace un par de clases que ya venimos manejando estos temas y bueno, es como que ya hay que ir metiéndole, acelerando un poco, ¿no? Si no se torna demasiado tedioso. Si a alguno le parece como que todavía no pasamos algo por alto o estamos yendo demasiado rápido, les recomiendo ver nuevamente los videos de las clases anteriores. Bueno, entonces, el valor representativo de X ya lo tenemos, lo calculamos, que es la suma de R2 más R1. Y tenemos que calcular ahora el error, ¿sí? Entonces, el error, como es una suma, vamos a estar trabajando con los delta. Entonces, el delta de X va a ser igual a el delta de R2 más el delta de R1, ¿sí? Esto finalmente va a ser igual a el delta de R2, ya está, ya lo tenemos por dato, es 0,2, 0,2, 0,2. Más el delta de R1 también es 0,2, ¿sí? Lo saco de dato acá. Esto es igual a 0,4, 0,4. Joya. ¿Qué más estaría necesitando? Bueno, por las dudas vamos a calcular el épsilon de X. Ya una vez, como le digo siempre, una vez que tienen uno, o sea, tenemos el delta, al toque pueden calcular el otro. Si tenés el delta, podés rápidamente calcular el épsilon, y si tenés el épsilon, podés rápidamente calcular el delta. ¿Cómo? Con esta relación, ¿sí? Con esta relación que estoy marcando acá con el mouse. Bueno, entonces, el épsilon de X va a ser igual al delta, 0,4, lo calculamos recién acá, dividido su valor representativo. ¿Que cuánto es el valor representativo? 5. 0,4 sobre 5. Vamos a ponerlo de esta manera, así queda más lindo. Ahí está. Perfecto. Bien, vamos a hacer la rayita de fracción. Joya. Bueno, entonces, una vez acá resolví X, primero, resolví X, ¿qué es lo que me falta? Ahora, resolver, ya resolví lo del cambio de variable.
Entonces ahora vamos a resolver finalmente la fórmula final esta, que es la de la corriente, ¿sí? Entonces, vamos a poner resuelvo I1. Bien, entonces decimos I1, la fórmula I1, esta final que me quedó, después del cambio de variable, me quedó una división. Entonces, si es una división, por la listita acá de fórmulas, veo que tengo que aplicar epsilon, suma de epsilon. Entonces, digo que el epsilon de I1 es igual a el epsilon, estoy trabajando sobre esta fórmula que está acá, es igual al epsilon de B más el epsilon de X. Joya, porque ya lo tenemos. Bueno, seguimos. El epsilon de I1, acá voy a aplicar la conversión otra vez, no es otra cosa que el delta de B más el delta de X sobre B sub 0. B sub 0 y acá X sub 0. Vamos a hacerle la rayita de fracción. Perfecto. Bueno, un último paso. Reemplazar valores. Decimos que el epsilon de I1 va a ser igual, finalmente, al delta de B es 0,1. Está acá, lo sacamos de acá. 0,1. Más el delta de X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía? El delta de X 0,4. Lo calculamos hace un minuto atrás, este que está acá, ¿sí? Todo eso sobre sus respectivos valores representativos. En este caso, el B sub 0 vale 5 y el X sub 0, ¿cuánto valía? También 5. Joya. Bien, hago la rayita nuevamente de fracción. ¿Sí? Y resuelvo, ¿sí? Resuelvo. ¿Cuánto me da esto? Vamos a abrir la calculadora. Un momento. Esto es igual a 0,1. Perfecto. Bueno, entonces una vez que obtuvimos el epsilon, al toque vamos a calcular el otro, ¿sí? Tenemos el epsilon, vamos a calcular el delta. Para calcular el delta, si tenemos el epsilon, lo único que hacíamos era despejar, ¿no? Entonces, si queremos obtener el delta, nos está molestando este X sub 0, o sea, el valor representativo, y nos está dividiendo. Entonces, si está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, el valor del delta no es otra cosa, delta de X, disculpen, de I1, va a ser igual al epsilon de X, que es 0,1, ¿sí? Multiplicado por I1 sub 0, ¿sí? Que es igual a 1, ¿sí? O sea, el valor representativo. 0,1 por 1 da exactamente igual. Es un caso particular que el valor relativo del error y el absoluto, ambos dan lo mismo, ¿sí? Joya. Bueno, entonces acá ya resolvimos tanto el valor de la corriente con su error, ¿sí? La corriente con su error. Ya tenemos el valor de la corriente y su error. Entonces vamos a poner acá finalmente, va a ser I1 es igual a 1
más menos 0,1 amperes. ¿Sí? Joya. Pero acá no terminó la movida. Acá ahora, ¿qué hay que hacer? Recién ahora obtuvimos lo que es obtuvimos lo que es el valor de la corriente y su error, ¿sí? Este era el error, el delta I, y este es el valor representativo. Bueno, entonces tenemos que ahora, finalmente, una vez que encontramos el valor de la corriente, o sea, la I, tenemos que finalmente, para obtener lo que me pedía el problema original, que es la potencia disipada en las resistencias, aplicar esta fórmula ahora, ¿sí? Entonces, ahora finalmente decimos que si... Vamos a copiar esto acá, más fácil. ¿Qué tenemos acá? P no es otra cosa, o sea, P es la potencia disipada en la resistencia, en este caso va a ser la resistencia 1. Entonces vamos a poner la potencia total, va a ser igual a I cuadrado, pero I cuadrado, en vez de expresarlo así, podemos expresarlo de esta manera. I1 por I1, ¿sí? O sea, en vez de ser una potencia, lo expresamos como un producto, ¿sí? Como una multiplicación. Multiplicado por R1, ¿sí? O sea, esto va a ser la potencia disipada en la resistencia 1 más I1 por I1, porque es I cuadrado, por R2, ¿sí? Esto va a ser, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Para que quede más prolijo. Ahí queda entre paréntesis y queda más prolijo. Lo del primer paréntesis va a ser la potencia disipada en la primera resistencia, en R1, esta que está acá. Y la de la segunda va a ser la potencia disipada en R2. Lo que me está pidiendo justamente es el problema, es la potencia total disipada por estas dos resistencias, ¿no? Con su error. Bueno, entonces, joya, esta va a ser la fórmula con la cual yo tengo que trabajar. Esta que terminamos de anotar acá. Esa va a ser la fórmula. Entonces, antes de calcular siempre el error, yo lo que tengo que ver acá es qué operadores matemáticos tengo involucrados en la fórmula. Toda esta parte que tengo acá en el primer paréntesis, tengo multiplicaciones. En el segundo tengo multiplicaciones también, pero ¿qué pasa? Tengo acá la suma esta que me está molestando. Entonces, otra vez vamos a tener que recurrir al cambio de variable, ¿sí? Entonces, podemos decir que este primer paréntesis lo vamos a llamar, por ejemplo, vamos a poner acá, cambio de variable. En este caso vamos a aplicar dos cambios de variable. Entonces vamos a llamar a, no sé, A es igual a I1 por I1 por R1. Y vamos a llamar B a I1 por I1 por R2. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, podemos empezar a trabajar ya, finalmente. Como ven, este ejercicio se hizo un poquito más largo que los otros. ¿Sí? Como para que vean que realmente si empezamos a querer calcular el error de una medición de fórmulas mucho más complejas,
cada vez se hace más extenso el trabajo, ¿sí? Pero bueno, es bastante metódico y siempre aplicar prácticamente lo mismo, ¿sí? Es la misma, digamos, es la misma mecánica, es la misma metodología. Un poco más largo, pero termina siendo lo mismo. Por eso hay que ser dentro de todo prolijo, ¿sí? Como uno va haciendo las cosas. Bueno, entonces, continuemos. Tenemos los cambios de variables que ya los llamamos A y B. Vamos a calcular, porque lo vamos a necesitar luego seguramente, los valores representativos de A sub 0 y de B sub 0, ¿sí? A sub 0 y B sub 0. Que esto no es otra cosa que reemplazar I1, ¿cuánto valía? 1 por 1 por R1, que es igual a 2. Joya, listo. Esto es igual a 2. Acá es lo mismo, 1 por 1 por 3. R2 era 3, joya. Entonces esto es igual a 3. Bien fácil. Perfecto, listo. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, lo mismo que hacemos siempre. Trabajamos, obtenemos el error de cada una de los elementos que están involucrados. Bueno, ya que tenemos los cambios de variables, vamos a trabajar sobre cada una de estas variables. Entonces ponemos resuelvo A y lo primero que vamos a hacer es calcular el valor representativo de A, ¿sí? Que no es otra cosa que reemplazar I1 por I1 por R1. I1, ¿cuánto valía? 1, ¿no? El valor representativo de I1 es 1. O sea que es 1 por el valor de R1, ¿sí? O sea, el valor representativo de R1, que es 2. 1 por 1, 1 por 2, 2. Joya. Entonces me queda 2. Bueno, entonces ahora procedemos y a calcular el error. Ya les dije, como es una multiplicación, ¿sí? A, tengo solo involucrada una multiplicación o multiplicaciones, trabajo con la suma de épsilon. Entonces el épsilon de A va a ser igual al épsilon de I sub 1, ¿sí? Más el épsilon de I sub 1 otra vez, más el épsilon de R1. Como se suma dos veces el épsilon de I sub 1, puedo directamente hacer 2 por el épsilon de I sub 1. ¿Sí? Es lo mismo, chicos, que poner épsilon de I sub 1, más el epsilon de I sub 1. ¿Sí? No, es más, vamos a dejarlo así para no confundir a nadie. Más el epsilon de R1. Ok. Continuamos. El epsilon de A va a ser igual. Epsilon de I sub 1 lo tenemos, sí, era 0,1. O sea que esto va a ser 0,1 más 0,1 más el epsilon de R1 no lo hemos calculado, pero no es otra cosa que el delta de R1 sobre el valor representativo de R1, ¿sí? Que ya por términos prácticos ya fue, vamos a reemplazarlo acá para ganar espacio también. El delta de R1, ¿cuánto valía? Delta de R1 vale 0,2. 0.2. ¿Cuánto vale R1? R1, 2. Joya. Esto vamos a poner igual. Ahora hacemos la rayita de fracción. 0,1 más 0,12. Esto entonces es 0,3. Joya. Bueno. Vamos a hacer ahora la rayita de fracción para que a nadie le moleste. Bien, genial.
una vez que tengo el epsilon de A, siempre lo mismo, calculo el delta. Bueno, entonces el delta de A va a ser igual a, necesito tengo el epsilon, no es otra cosa que entonces multiplico, paso este valor representativo multiplicando para el otro lado, o sea, multiplico el valor del epsilon por el valor representativo, y ya con eso obtengo el valor del delta, ¿sí? O sea que es igual a 0,3 por el valor representativo que es 2. O sea que esto da 0,6. 0,6. Joya. Perfecto. Bien, entonces, una vez que tengo esto, tal cual paso a resolver de la misma exacta manera, porque es todo lo mismo, lo único que cambian son los números. Esa B. Resolvemos el valor representativo de B, que es I1 por I1. I1 vale 1, o sea que es 1 por 1 por R2. R2 vale 3, o sea que esto vale 1 por 1 por 3 es 3. Y acá es tal cual lo mismo. El epsilon de B va a ser igual al epsilon de I1 más el epsilon de I1 más el epsilon, en este caso, de R2. ¿Sí? Joya. Que esto va a ser igual a 0,1 más 0,1 más el epsilon de R2 va a ser, en este caso, 0,2, vamos a hacer ya lo igual, 0,2 sobre, en este caso es 3. Joya. Ahora lo meto esto en la calculadora, denme un segundo. Entonces, el valor que me da la calculadora es igual a 4/15. ¿Sí? 4/15. Perfecto. Una vez que tengo el epsilon, ¿qué hacíamos? Calculó el delta. Entonces el delta de B va a ser igual, de vuelta, 4/15, lo calculamos recién, es el valor del epsilon. Ahí. 4/15 por el valor representativo de R2, que va a ser 3. Y esto me da 0,8. Perfecto. Vamos a hacerle entonces ahora cosita de fracción. Ahí está. Horrible. Ahí. Bueno, entonces, ahora que tenemos resuelto A y tenemos resuelto B, vamos a hacer ya finalmente el cálculo de la potencia y el error de la potencia. Y ahí finalizaríamos el ejercicio este, ¿sí? Bueno, entonces volvemos a esta fórmula que era la de la potencia total. Entonces decimos que la potencia total va a ser igual a A más B, ¿sí? Les recuerdo que hicimos un cambio de variable. El primer corchete era A, segundo paréntesis, disculpen, es B. Entonces potencia total es A más B. Joya. ¿Qué nos queda? Una suma. Entonces voy a trabajar en esta última fórmula con deltas. Bueno, entonces va a ser el delta, que es justo lo que me está pidiendo el problema, ¿eh? El error absoluto. El error absoluto de la potencia total. ¿Sí? Pequeño detalle, no calculamos el valor representativo de la potencia total, pero ahora lo hacemos rápidamente.
Es más, lo hacemos ya. La potencia total va a ser igual a la suma de A sub 0 más B sub 0. Entonces ponemos potencia total, valor representativo, va a ser igual a sub 0 valía 2, más B sub 0 valía 3. Entonces esto es igual a 5 watts. 2 más 3, 5 watts. Bien. Continuamos. Ahora sí. El delta de la potencia total va a ser igual a el delta de A más el delta de B. Ya lo tenemos ahí, ¿eh? Finalmente, potencia total. Delta de A, ¿cuánto valía? 0.6 más el delta B, 0.8. Joya. Listo. Entonces esto no es más que 1.4. Si mal no me falla. 6 más 4, sí, está bien. 1.4. Bien, entonces ya encontramos el error del cálculo de la potencia total disipada en las resistencias 1 y 2, que es 1,4, y resultado, vamos a poner, resultado final de la medición final de la medición, me queda entonces potencia total disipada en R1 y R2 es igual a 5 watts más menos 1.4. Ahí estamos. ¿Qué es lo que vemos acá como dato último que nos quedó? Que el error final que quedó de esta fórmula es 1,4 watts, ¿sí? ¿Y qué nos dice? ¿Es mucho? ¿Es poco? Para saber eso, podemos ver una relación dividiendo el error sobre el valor, digamos, del resultado de la medición. O sea que dividimos el error por el resultado de la medición. O sea que es 1,4 dividido 5, 1,4 watts dividido 5 watts. Y esto me da algo así como 0,28. 0,28, ¿qué significa? ¿Qué es lo que... ¿Cómo lo interpretamos nosotros matemáticamente? 0,28 representa el 28% del total, ¿sí? En otra clase de repente vamos a ampliar un poquito esto del tema de la eficiencia en la medición y de cuánto afecta el error o por lo menos para catalogar la magnitud del error, ¿no? La clase que viene vamos a estar viendo un poco de eso. Vemos que 1,4 va a representar un error del 28%. Esto último lo vamos a ampliar un poco en la otra clase, en la clase próxima, mejor dicho, donde van a ver que hay una tablita que, dependiendo el porcentaje que represente el error en el resultado de la medición, vamos a catalogar si la medición estuvo bien hecha o habría que rehacerla, ¿sí? En este caso, un 28, casi 30%, es un
es un error dentro de todo bastante considerable, ¿sí? Teniendo en cuenta que fue medido esto con un multímetro, ¿sí? Un multímetro chino. O sea que el error total que fui yo acumulando a través de todos estos procedimientos, y no es algo que esté mal, sino todo esto es en base a estos pequeños errores que tenía acá, que me aplicó, que me aportó el multímetro, ¿sí? El instrumento de medición. 28% puede ser un error totalmente muy alto si estamos trabajando en aplicaciones que requieran una rigurosidad eh, muchísimo más alta. Eh, por eso, ¿qué es lo que podemos ver acá rápidamente? Que el tester, evidentemente, que yo utilicé para esta medición eh, es bastante ineficiente, es bastante no tan riguroso en cuanto a las mediciones que puede obtener, ¿sí? Bueno, todo este último tema es bastante interesante y es muy útil, así que lo vamos a estar ampliando la clase próxima, ¿sí? Bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un saludo y como ya saben, cualquier consulta que les quede, cualquier comentario que quieran hacer, lo dejan en el Classroom, ¿sí? Bueno, les mando un saludo a todos, que tengan buena semana. Nos vemos la clase que viene, o sea, el viernes que viene. Un saludo.